Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con gran gusto a Mari Armúa Bueno. Es licenciada en nutrición y además máster en dirección de empresas de salud. Marita, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Encantada. Bueno, igualmente para mí, de Tacuarembó además, hay que reivindicar el pago. Cómo no, claro. Ayer que sí. estábamos con una estudiante, ahora abogada ya, de Bella Unión, y uno a veces siente esa necesidad de reivindicar el interior, sobre todo con las dificultades que significa afrontar una carrera en Montevideo. Sin duda, venirse a estudiar a Montevideo, después a veces te quedás. Claro, y a veces, claro, uno se queda. Exactamente. Cortando un poco con aquel paradigma de mi hijo el doctor. Muchas veces uno, a la hora de tener la oferta, dice, no, yo voy a arrancar para acá. ¿Qué te motivó, qué te provocó esto de la nutrición? ¿Qué me hizo estudiar nutrición? En realidad empecé facultad de química y estando en clases en el laboratorio dije, ¿qué hago yo acá? Tuve química, lo que pasa en Tacuarembó con el Loco Gil. No sé si habrás sido alumno del Loco Gil. Claro que fui, por supuesto. Entonces, y hace que te fascine la química. Exacto, entonces dije, bueno, nada, química, lo mío es química, además él me da para adelante, sí, lo tuyo es química, ferias de ciencia en el interior, en Brasil. Empecé química y dije, yo quiero contacto con la gente, yo no puedo estar dentro de un laboratorio, me encanta la química. Entonces me puse a ver carreras, miré el programa de la carrera de nutrición, tenía bioquímica, tenía química de alimentos, y tenía todo lo que significa nutrición social, epidemiología, y bueno, después es una carrera que tiene contacto así, cuerpo a cuerpo con el paciente, digamos. Se despegó de aquel viejo concepto de la dietista, la que simplemente ordenaba una ruta. Sí, la carrera ha evolucionado muchísimo desde el punto de vista, si querés, social, no solamente desde el punto de vista salubrista, digamos, ¿no? O sea, el nutricionista es como está preparado para estar en diversos escenarios, en la industria alimentaria, en el deporte, en la salud, en la educación. Entonces son ámbitos en los que uno se siente como, o sea, ratón en el queso, ¿no? Porque hay mucha demanda, o sea, la gente tiene muchas dudas con respecto a la nutrición, ¿no? Parece curioso que ante el avance notorio que ha tenido la profesión, uno percibe que estamos cada vez más desordenados como consumidores de alimentos. Sí, sí. Hay mucho desorden y eso, mira, yo empecé a escribir, que todavía, por supuesto, que está en pañales, un librito que habla un poco de eso, ¿no? La base de todo lo que tiene que ver con la alimentación inadecuada y las consecuencias de la alimentación inadecuada pasan mucho por el tema del orden. O sea, si nos desordenamos en el sueño, nos desordenamos en la ansiedad, nos desordenamos en el humor y por supuesto que nos desordenamos en el hambre. Claro. Y en la manera de consumir alimentos, o sea... Bien, tengo algunos datos que quiero compartir más adelante, sobre todo en esa franja que es la niñez sometida a esa vulnerabilidad de una alimentación irregular, poco saludable, pero de eso vamos a hablar más adelante. Lo cierto es que el 5 de agosto estuvieron celebrando el día, Exactamente, fue un día de fiesta el 5 de agosto, porque bueno, es el Día del Nutricionista, porque en Uruguay la carrera arrancó, digamos, dependiendo de Buenos Aires, un 5 de agosto. Bien. Justo el otro día estuve a la salida de un cine con una de la primera generación, que fueron 5 dietistas que dependían de Buenos Aires y bueno, contándome anécdotas, la verdad que un tesoro. Pero bueno, por eso se conmemora el 5 de agosto. Bien, y ustedes quieren allí reivindicar el carácter gremial que también tiene la asociación. Sí, en realidad el Sindicato de Nutrición 5 de agosto es el único sindicato de nutrición en el Uruguay para nutricionistas. ¿Reúne a cuánta gente hoy? Bueno, somos unos 1.400 egresados aproximadamente, son números que se manejan un poco, no hay un censo todavía de licenciados en nutrición, hay una asociación que está intentando hacerlo, vamos a ver qué éxito tenemos, pero lo que sí hay datos del Ministerio de Salud Pública del número de egresados de la Escuela de Nutrición, que todavía el nombre también tiene que evolucionar, y en comparación con el número de egresados de Facultad de Medicina o de otras escuelas de tecnología médica. ¿Cuál sería la definición óptima hoy para la Escuela de Nutrición? Yo diría que es un instituto de nutrición, Instituto Nacional de Nutrición, o podría ser Facultad de Nutrición. Directamente es una carrera de 5 años con aproximadamente unos 8, no sé, pero debemos tener unos, en nutrición concretamente, bromatología, dietoterapia, o sea, materias que son netamente nutricionales, por lo menos unos 80, 90 créditos, en comparación con los 6 o 7 créditos que puede tener un médico o otros. Acabas de describir varias áreas de acción, o sea, el egresado tiene como un potencial enorme para varias áreas, no simplemente aquella vinculada, por ejemplo, al sistema mutual médico, digamos. Sí, se lo relaciona un poco con eso porque yo creo que fue de alguna manera una necesidad
imperiosa cuando nació la carrera y cuando egresaron las primeras generaciones. O sea, se insertaron en un área que era más bien salubrista y era un área más bien, sin duda, el cuidado del paciente en internación. Pero sin duda que la nutrición abarca y es transversal a toda nuestra vida, o sea, y en todas las etapas de la vida. Por eso tú decías, me preocupa el tema de la niñez, estuve leyendo datos. También a nosotros nos preocupa mucho como sindicato y como nutricionistas, ¿no? La nutrición en la tercera edad, la nutrición de la embarazada, o sea, tú habrás leído un poco de las cifras, pero realmente estamos hipotecando el futuro del país porque tenemos embarazadas anémicas, tenemos porcentajes altos, ¿no? Embarazadas con déficit nutricional. Ayer justo ingresamos en el Pereira un chiquito de 7 meses con una desnutrición impresionante. Y tú hablas con la mamá y pobrecita, pensaba que estaba haciendo todo bien. Pero si tú no tenés los conocimientos, el que no sabe es como el que no ve, claro, ¿no? Claro. Entonces por eso nosotros decimos la necesidad de democratizar la educación nutricional en el Uruguay. O sea, antes de preocuparnos por los niños, primero está la embarazada. Sin duda, sin duda. Y allí ustedes advierten que, porque se ha dicho que Uruguay en ese sentido es un país que observa interesantes niveles de seguimiento del embarazo, pero en materia nutricional tal vez no. Claro, el tema es así. Yo tengo amigas ginecólogas que bueno, les reclamo mucho el tema de la derivación, ¿no? En concreto hablaba con una la semana pasada y le decía, Mariana, ¿por qué no derivan? Es que, Marita, no tenemos cómo derivar porque faltan nutricionistas. O sea, hay en realidad mucha demanda social del nutricionista, pero todavía las estructuras no están diseñadas adecuadamente. Por eso nosotros, es una de las cosas que reivindicamos con el tema de la reglamentación. O sea, que no haya nutricionistas trabajando, no sé, con todo el respeto, como visitadoras de laboratorios que tengan que ver con nutrición, o como, no sé, digo, en distintos puestos de trabajo que no tienen nada que ver con la nutrición, siendo que quisieran en realidad trabajar como nutricionistas, pero bueno, o sea, falta demanda en lo que son los trabajos, o sea, el patronal, digamos, no demanda tanto como si la necesidad. Claro. Bueno, me llamó la atención el afiche, que lo tenía ahí, después por un tema técnico no lo pude subir, que convocaba a esta regularización de la profesión con un león y una leona. Sí, sí, sí. A ver, ¿cuál es la explicación? Bueno, Sebastián, el colega que hizo el logo, bueno, es muy inteligente y muy creativo. Entonces, si ves, el logo del sindicato tiene a Isis, que es una diosa egipcia, que amamanta, que es como la diosa del nacimiento, de la generación de vida, tiene toda una historia muy linda, la verdad. Y en realidad los leones tienen que ver con todo lo que es guardar la seguridad. El león sabemos que es el rey, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera lo que quiere demostrar el logo del sindicato es que realmente nos preocupa y queremos ser los guardianes de la nutrición en el Uruguay. Bárbaro. Bueno, pero acá viene mi observación desde la ignorancia, ¿no? Dije, pero ¿cómo los leones que son notoriamente carnívoros y a veces hay que moderar el tema con la carne? No tiene una relación con el tipo de alimentación que tiene un león, sino con el tipo de actitud frente a la vida, digamos, del león. Bueno, haciendo una analogía diríamos que el león se alimenta bastante mal, ¿no? Solo con carne, ¿no? Sí, bueno, pero nada después no tiene consecuencias porque corre por toda la selva. Nosotros estamos quietos y comemos mal. Bueno, es cierto, ese sedentarismo. Vamos a esos datos que creo que lo último que se conoció en materia de sondeo de opinión y de relevamiento de datos es lo del 2000, ¿no? Sí, del doctor Pizarro. Bien, allí se marcaba 17% de niños con sobrepeso, 9% con obesidad y 10% en riesgo médico. ¿Eso podría decirse que continúa, permanece o se agrava? Sí. En realidad estamos, digamos que desde el punto de vista nutricional, epidemiológicamente hablando, estamos como en una situación post-transicional. Se decía que estábamos en una transición epidemiológica, ahora esa transición ya se dio y ya hay tendencia neta a lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles que nosotros aclaramos y decimos que no son no transmisibles porque se transmiten en la familia, se transmiten por la televisión, se transmiten de par a par entre los niños y entre los diferentes grupos etarios. O sea que son transmisibles, aunque desde el punto de vista del contagio, eso es la negación de la transmisión, ¿no? Está bien la precisión. Pero bueno, tú me preguntabas... Sí, ¿en qué estado estamos? Porque además uno advierte que si hay un 10% en riesgo médico, bueno, es un dato inquietante. Hay algunas, hay un manual interesante del Ministerio de Desarrollo Social junto con el Ministerio de Salud Pública, se llama Estrategia para la Infancia y la Adolescencia y es una estrategia que quiere abarcar 2010-2030 y tiene datos que revelan otras encuestas un poco más chicas que de repente la primera encuesta nacional de sobrepeso y obesidad
que son grupos un poco más reducidos, pero sí representativos, y por eso nosotros los manejamos con seriedad, ¿no? Bien, de cualquier manera parece que hay una conciencia bastante generalizada en la necesidad de enseñarle al niño a comer mejor, aquello de las meriendas en la escuela, no tantos productos elaborados, sino más bien naturales. Sí, sí. Bueno, de hecho hay un proyecto de ley que tuvo sanción en la Cámara Baja, volvió en el Senado le hicieron algunas modificaciones, volvió a diputados y está un poquito trancado. Justo estuvimos charlando con Berta Sanseverino, con Javier García, que fue el que lo impulsó. Y sí, hay necesidades. Entonces, es muy bueno que los políticos tengan esas iniciativas. Y bueno, sí, hay necesidad grande de educación nutricional en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, en todos los ámbitos. Donde también la modernidad nos ha hecho todo muy fácil, ¿no? Digamos, para acceder a alimentos muy preparados, entonces allí se pierde un poco aquella vieja cocina tradicional. Exactamente. Hay que apuntar a eso, ¿sabes, Daniel? Porque nosotros reivindicamos también lo que se llama la soberanía alimentaria, que va más allá de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria habla de lo que es la inocuidad del alimento. La soberanía alimentaria habla de que como población, ¿no? Si querés como uruguayos, es necesario que tengamos, ¿qué significa soberanía alimentaria? Es que tengamos acceso a alimentos inocuos, pero también sepamos de alguna manera la trazabilidad de esos alimentos y podamos volver quizá a la huerta familiar, ¿no? Claro. Yo a los pacientes del interior, en concreto en el hospital o en la clínica, les insisto mucho, si tenés un terreno, por lo menos las hierbas aromáticas, empezá por eso. Y realmente da gusto, ¿no? Y yo las tengo. Y es terapéutico, además. Y es terapéutico, exactamente. Entonces volver un poco a eso, ¿no? Bueno, a asegurar Hay algunas cuestiones de género, hasta si se quiere, en el tema de la alimentación, ¿no? Porque vamos a ver un par de spots internacionales que tienen que ver con eso, con que a veces el hombre necesita alimentarse como hombre, y la mujer una cuestión más que para la foto casi. Una alimentación femenina. Pero vamos a ver este spot de un yogur. Find your inner abs with powerful yogurt. Find your inner abs with powerful yogurt. Bueno, para los que tomamos a veces un yogur casi a escondidas, aquí está la demostración de que hace bien también. Sí, justo miré a un colega español, Juan Revenga, que es muy agudo, hacía una crítica muy buena ayer en Twitter a este spot y otro. Porque, bueno, nada, no tiene ninguna característica diferente, así como el tema de la Coca Cero y la Coca Light. Fue un tema de etiqueta. La Coca Light tiene una etiqueta estilizada, gris, con rosado. La Coca Cero es negra, con unas letras más gruesas. Y tú vas a la composición nutricional y es exactamente igual. ¿Para dulcificarla ahora se está utilizando un elemento más natural? Acesulfame K y es lo que tiene Coca Light o Cero. No es uno de los, digamos, más adecuados, aunque el más adecuado sería stevia o sucralosa, ¿no? Bien, y ahora viene la verde, creo que también está contemplando el stevia, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué pasa con los transgénicos, por ejemplo? Bueno, hay un gran debate sobre eso. Y aparentemente ya está como homologado por la opinión pública, diciendo no es tan malo en realidad. Bueno, no es tan así. En Europa le han hecho una gran guerra. Nosotros como sindicato de nutrición tenemos una posición tomada. Y bueno, tiene consecuencias el transgénico en sí, que tiene estudios, todavía falta evidencia científica, pero lo que sí tiene grandes consecuencias negativas para la población son los agrotóxicos que se usan en los cultivos transgénicos, ¿no? Pero consecuencias importantísmas y documentadas. O sea, no tanto la manipulación genética, sino el fertilizante que se utiliza para levantarlo. Exactamente. Son muy negativos y provocan enfermedades importantísimas en niños, bueno, ni que hablar en embarazadas. Y hay una escasísima regulación. En nuestro país hay una escasísima regulación. O sea, en un cultivo transgénico tiene que haber un porcentaje de la tierra que se cultive en semillas diferentes. Pero hay, por supuesto, interpolinización. ¿Falta de regulación y avance de la técnica? Y avance de la técnica, sin duda, sin duda. Si nosotros tenemos, bueno, la soja que se planta en Uruguay es toda transgénica, ¿no? Y maíz también.
Bueno, mucho. hay algunas cuestiones vinculadas a las redes sociales que con esto se manifiestan siempre Sí. con mucha agudeza y con mucha inquietud. Sí. Y preguntan, por ejemplo, por cuestiones bastante elementales. El asado, el vino y el mate, bien uruguayo, Sí, ¿no? El sí, asado, bueno, sí. en su justa medida, supongo. El asado en su justa medida. Sí, nosotros somos muy carnívoros y carnívoros de carne roja, a pesar de tener costas y tener pescado así, que es caro, es verdad, abundante oferta, el uruguayo tiende a comer carne roja. Ahí hay que hacer mucha educación nutricional y el asado, por supuesto, que a todos nos gusta, pero como decís tú perfectamente, en su justa medida. Claro, bueno, de hecho el INAC ha revelado también que algunos cortes son buenos para la salud, o sea, contrariamente a lo que se pensaba, Sí, se ha revelado eso también. Sí, después la infusión típica nuestra, ahora con el tema del precio, bueno, en fin, ya se ha complicado. Pero el Tal mate cual. es un elemento que ustedes manejan como regulador del organismo, digamos, o simplemente una infusión El más. mate es una infusión y las hierbas, las hierbas medicinales tienen otros componentes que también justamente son medicinales porque, así como tú sabes que los medicamentos se sacan de plantas, si uno toma en una infusión la planta, tiene el efecto que, depende de cuál se use, ya sabemos que tiene, digamos, Claro. el sedante o el que es más digestivo. Pero bueno, en realidad no tenemos absolutamente nada que decir contra el mate, todo lo contrario, es una manera de tomar líquido. Por supuesto que son hierbas puras, digamos, como no voy a decir marcas comerciales. Sabemos que son mucho más ricas en cafeína, que es el estimulante del mate. Y depende de la sensibilidad de cada persona, ¿no? A veces se había advertido, de hecho aquí lo hablábamos hace un tiempo con los compañeros, la multimezcla esa de mucho yuyo, ¿no? Exactamente. Con eso hay que tener un poco de cuidado. Hay que tener un poco de cuidado, sobre todo con el tema del consumo por mucho tiempo, porque estoy tomando una misma medicina por muchísimo tiempo. Claro. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, lo que conviene es cuando no podemos tomar una yerba fuerte, variar el tipo de yerba porque tienen diferentes yuyos, digamos, agregados. Está bien. Y la copita de vino diaria, sí, eso está muy bien, ¿no? Bueno, no sé si diaria, no sé si diaria. Nada, en esto un poco sería importante individualizar y que cada uno, según sus características, ¿no? Preguntara. Pero en concreto el vino es calórico, tiene 7 calorías por centímetro cúbico, digamos, o por gramo, para ser más. Y bueno, y el alcohol es un hepatotóxico, entonces hay que consumirlo con moderación, con mucha moderación. Marita Armúa, muchísimas gracias por estos minutos, ojalá que podamos avanzar en esto que significa regular un poco más la profesión. Decíamos de 1.400 profesionales egresados, o sea, es un número importante. Un número importante. No, y después te quería dejar un dato que estamos trabajando en el sindicato en un proyecto de ley que tiene que ver con, de alguna manera, facilitarle a los trabajadores el acceso a alimentos seguros y inocuos y de buena calidad nutricional. Un poco en la línea de lo que sucede muchas veces es que a veces uno trata de regular la alimentación del niño, pero te dicen, papá se lleva cualquier cosa al trabajo, o cuando estamos comiendo en casa papá llega tarde y viene con la bolsa de bizcochos del trabajo. Bueno, entonces un poco nos interesa y estamos preocupados por eso, y por eso empezamos este proyecto de ley que, bueno, vamos a todavía terminarlo. Bueno, pero queremos acceder a ese proyecto cuando lo tengan. A veces cuando uno transita por la Rambla ve que la gente está... me parece que hay más gente haciendo más ejercicios, ¿puede ser? Sí. Bueno, hay una movida, digamos, ¿no? Con todo el tema de las maratones, estas unidades que ha puesto la Intendencia, también en el interior, de actividad física. Esto hace que la gente tenga un poco más de acceso. La gente a veces, en los niños en concreto, te dicen las mamás, no lo dejo salir porque no hay seguridad. Bueno, claro, ese es el tema. Como sabemos todos, ¿no? Y a veces uno se crió de repente andando en bici, jugando al manchado, y eso el niño de hoy, y menos en Montevideo, puede hacer esto. Pero bueno, sí que hay como una tendencia como que se va avanzando a que la gente, algo exactamente. También. Bueno, menos videojuegos y más y más actividad física. Muchas gracias, Marita, bueno, muy amable. Gracias a ti por esta oportunidad de socializar nuestras propuestas. Bueno, y seguiremos en ese camino. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. SECOM, primer servicio de compañía. Muchísimo, desde el punto de vista, si querés, social, no solamente desde el punto de vista salubrista, digamos, ¿no? O sea, el nutricionista es como está preparado para estar en diversos escenarios, en la industria alimentaria, en el deporte, en la salud, en la educación.
Entonces son ámbitos en los que uno se siente como, o sea, ratón en el queso, ¿no? Porque hay mucha demanda, o sea, la gente tiene muchas dudas con respecto a la nutrición, ¿no? Parece curioso que ante el avance notorio que ha tenido la profesión, uno percibe... Además él me da para adelante, sí, lo tuyo es química, ferias de ciencia en el interior, en Brasil. Empecé química y dije, yo quiero contacto con la gente, yo no puedo estar dentro de un laboratorio, me encanta la química. Entonces me puse a ver carreras, miré el programa de la carrera de nutrición, tenía bioquímica, tenía química de alimentos, y tenía todo lo que significa nutrición social, epidemiología, y bueno, después es una carrera que tiene contacto así cuerpo a cuerpo con el paciente, digamos. Se despegó de aquel viejo concepto de la dietista, la que simplemente ordenaba una ruta. Sí, la carrera evolucionaba. Claro, uno se queda. Exactamente. Cortando un poco con aquel paradigma de mi hijo el doctor. Muchas veces uno, a la hora de tener la oferta, dice, no, yo voy a arrancar para acá. ¿Qué te motivó, qué te provocó esto de la nutrición? ¿Qué me hizo estudiar nutrición? En realidad empecé facultad de química y estando en clases en el laboratorio dije, ¿qué hago yo acá? Tuve química, lo que pasa en Tacuarembó con el Loco Gil. No sé si habrás sido alumno del Loco Gil. Claro que fui, por supuesto. Entonces, y hace que te fascine la química. Exacto, entonces dije, bueno, nada, química, lo mío es química. Sí ve que estamos cada vez más desordenados como consumidores de alimentos. Sí, sí. Hay mucho desorden y eso, mira, yo empecé a escribir, que todavía, por supuesto, que está en pañales, un librito que habla un poco de eso, ¿no? La base de todo lo que tiene que ver con la alimentación inadecuada y las consecuencias de la alimentación inadecuada pasan mucho por el tema del orden. O sea, si nos desordenamos en el sueño, nos desordenamos en la ansiedad, nos desordenamos en el humor. Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con gran gusto a Mari Armúa Bueno. Es licenciada en nutrición y además máster en dirección de empresas de salud. Marita, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Encantada. Bueno, igualmente para mí, de Tacuarembó además, hay que reivindicar el pago. ¿Cómo no? Claro. Ayer estábamos con una estudiante, ahora abogada ya, de Bella Unión, y uno a veces siente esa necesidad de reivindicar el interior, sobre todo con las dificultades que significa afrontar una carrera en Montevideo. Sin duda, venirse a estudiar a Montevideo, después a veces te quedás. Claro, y a veces